hasta el versículo 3. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Algunos estudiosos de la Biblia han interpretado que esa manifestación de los santos, 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 que es Dios, Dios de los ejércitos, manifiesta la gloria de Dios. Manifiesta la gloria de Dios. Entonces, como la belleza de la santidad, lo admirable de la santidad, lo asombroso de la santidad de Dios. Pero también se puede entender que la gloria de Dios es la belleza infinita y la grandeza de las múltiples perfecciones de Dios. ¿Qué significa eso? Que es cuando Dios se manifiesta con sus atributos. Cuando decimos atributos, también podemos llamarles perfecciones. Expresa la infinita belleza y la grandeza de los perfectos atributos de Dios. Entonces, la manifestación de todas esas obras, con el poder que conlleva, cuando se ve su amor, cuando se ve su misericordia, cuando se aprecia su justicia y se ve cómo Dios obra, también es manifestación de la gloria de Dios. Y tenemos algunas referencias, que es el Salmo 19. Salmo 19, nosotros podemos encontrar que nos dice este texto: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, y es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Ahora, si se dan cuenta, hay que preguntarse: ¿por qué la creación? ¿Por qué los cielos? ¿Por qué los astros? ¿Por qué la vida humana? ¿Por qué la vida animal anuncia la gloria de Dios? ¿Por qué anuncia la gloria de Dios? Eso es interesante. Podemos encontrar una respuesta aquí en Romanos. Vamos a Romanos 1. Y vamos a leer un poco del versículo 18. Romanos 1, versículo 18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo lo que Dios hace expresa un atributo, y esos atributos juntos, obrando, expresan la gloria de Dios. No sé si se está entendiendo, ¿sí? Bien. Ahora, también se entiende como la grandeza y la majestad, el peso de Dios. Hay algunos textos cuando se habla de gloria, se habla del peso de Dios. Era como para una palabra usada en la antigüedad para ver cuánto peso tenía ciertos metales. Mientras más pesos tenía, era de mayor gloria. Entonces, es la grandeza, es una majestad, es reconocer una superioridad. Eso también es parte de reconocer la gloria de Dios. Reconocer que su hermosa persona está por sobre todo lo creado y es dueño de todo lo creado. Dios es el Señor
y porque es el Señor con todos sus atributos, expresan su gloria cuando Él obra. Y vemos algunos pasajes que tengo en el apunte, pero vamos a quedarnos nuevamente con Isaías. Vamos a Isaías 40. Isaías 40 y vamos a leer del versículo 12. Y dice así la palabra del Señor. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de su juicio, del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como una gota de agua, que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, como nada. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Versículo 21. ¿No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Eso es grandeza, eso es majestad, eso es gloria. Hay un texto que refleja bien, yo creo, la gloria, la majestad, no solamente la belleza de los atributos, sino que el poder, el dominio, este es uno de los textos. Ahora, pregunta, ¿cómo conocemos la gloria de Dios? ¿Cómo Dios nos da a conocer su gloria? Porque tenemos que convenir que nosotros no conocemos a buenas y primeras la gloria de Dios, sino que Dios nos muestra su gloria. Entonces, ¿cómo conocemos la gloria de Dios? ¿Cómo nos da a conocer Dios su gloria? Pregunto. Uh-huh. Amén. Eso en primera instancia. Y ir un paso más allá, ¿cómo lo podríamos conocer y de manera personal? Sí, 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 sí. Yeah. Muy bien,
Muchas gracias, hermano Jorge. Muchas gracias, hermana Janet. Pero voy a insistir en la pregunta. ¿Cómo podemos dar un paso más allá para contemplar mejor la gloria de Dios? Ese es el asunto. Sí, así es. Así es. Y por eso la pregunta, Romina, son dos. ¿Cómo conocemos la gloria de Dios? Que es en Cristo, de forma perfecta, es en Cristo. Y la segunda pregunta es, ¿cómo Dios nos da a conocer su gloria? Es por Cristo, o sea, por todas sus obras, ¿sí? Pero incluso hay personas que se asombran, así como Mano Jorge, yo también, me gusta la astronomía, no la astrología, me gusta ver las estrellas, me gusta contemplar los paisajes, pero incluso un incrédulo puede hacer eso. Pero la máxima manifestación de la gloria de Dios se encuentra en Cristo. Él revela y muestra con total plenitud y exactitud lo que toda la Escritura ha venido diciendo, de que Dios es creador, de que Dios es poderoso, de que Dios es justo, de que Dios es Señor, de que Dios es el omnipotente del cielo, que Él es el misericordioso. Entonces, por Cristo, por el Mesías, nosotros tenemos la claridad de la gloria de Dios. Incluso podemos entender y conocer algunos estudiosos de la ciencia que reconocen que el mundo es tremendo, es increíble, que todo lo creado, el universo se extiende más allá de lo que nuestra mente puede extenderse. Pero aún así no reconocen quién muestra de la gloria de Dios. Nosotros reconocemos que muestra de la gloria de Dios cuando vemos la gloria en Cristo. Cuando vemos al Mesías, cuando vemos que Él es la imagen visible del Dios invisible. El Hijo de Dios muestra la gloria de Dios y es lo que dice también Juan. Vamos al Evangelio de Juan. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne, versículo 14, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este texto se predicó para Navidad. ¿Y qué es lo que vemos? Aquí encierra todo. El centro y el corazón de nuestra fe. Que Jesús es Dios, se encarnó, vivió entre nosotros y exhibió la gloria del Padre, exhibió su propia gloria también, no su resplandor, porque dicen en Filipenses 2 que se despojó de esa majestad visible, pero nunca dejó de ser Dios, nunca renunció a su naturaleza divina, sino que tomó para sí una naturaleza adicional que es la humana, y habitando entre nosotros mostró su gloria. Eso es tremendo. Entonces, entendiendo todo lo demás, que es la belleza de Dios, que es la hermosura de Dios, que es la expresión de los atributos del Dios omnipotente, del Dios trino, en Cristo vemos todo eso. Y si Dios no nos da la fe, no nos ilumina, no nos cambia la mente, no nos cambia el corazón, imposible que entendamos que lo creado es testimonio también de la gloria de Dios. Entonces podemos ver otro texto. Y este es un texto profundo también, es tremendo, es fuerte, es revelador, pero lo coloca, está redactado de una forma interesante. Vamos a 2 Corintios 4.
Perdón, sí, 4, 2 Corintios 4, del capítulo 4 al 6. 2 Corintios capítulo 4, versículos del 4 al 6. No sé si alguien lo encontró y quisiera darle lectura. Eso es tremendo. Y ahí está como explicando un poco lo que le estoy comentando. ¿Cuál es la lucha espiritual que se ve en el mundo? Cegar el entendimiento para que no entiendan que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en Él se revela toda la gloria de Dios. Y ahí entendemos que todas sus obras son gloriosas. Entonces la belleza, la hermosura, la majestad, la grandeza de Dios es manifiesta en Cristo. Y la podemos conocer únicamente por medio de la obra de la iluminación, como dice acá, del Espíritu Santo. Ahora, la siguiente dice, el Evangelio nos comparte la gloria de Dios y al conocer a Dios nos guía a vivir el propósito de lo creado, que siempre ha sido la gloria de Dios. Si vivimos no pensando en la gloria de Dios, estamos pensando en cierta medida, o mejor dicho, no tenemos claridad de por qué vivimos. Vivimos para Dios, para su gloria, para disfrutar su hermosura, para disfrutar su grandeza y no solamente para disfrutarla como receptores de su gracia, sino como receptores que también la comparten y la comunican. O sea, todo lo que hemos visto de la doctrina de Dios es para entender cuán glorioso es Dios y cuánta gloria tiene y que toda esa gloria es compartida por Jesucristo, por el Evangelio. Ahondar en esas doctrinas, la doctrina de Dios, nos va a permitir a nosotros entender cuánta gloria tiene Dios. Cuánta gloria tiene Dios. Ahora, la pregunta consecuentemente viene a ser, ¿cómo vivimos para la gloria de Dios? Si todo lo que nosotros estamos estudiando es para entender que por el Evangelio vemos la gloria de Cristo, vemos la gloria de Dios en sus tres personas, la pregunta viene a ser, ¿cómo nosotros vivimos para la gloria de Dios? Y la respuesta es sencilla. La respuesta es sencilla. Y dice así, la adoración es nuestra más excelente meta como creyentes. La adoración. Cuando vemos la gloria de Dios no vamos a tener otro motivo por el cual despertar que adorar a Dios. Ahora, adorar es una palabra amplia. ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de adoración? Pregunto. Exaltarlo en todo momento. Amén. Que el Señor nos ayude a eso. ¿Qué más podemos complementar con eso? Obediencia. Excelente. Muy bien. Que el Señor nos ayude a ser obedientes. ¿Qué más podemos complementar con eso? O describir un poco lo que se ha dicho. ¿No? Entonces vamos a seguir. Esas dos palabras tienen la idea, esas dos respuestas tienen la idea de lo que vamos a describir a continuación. Todos los creyentes que son verdaderos adoradores, que adoran en espíritu y verdad. Ahora, en Juan 4 encontramos esa expresión. Juan 4, en una conversación que quizás muchos nos hemos detenido en la parte emocional de lo que encierra este pasaje, porque está narrando una mujer que no se saciaba de buscar el amor terrenal y había tenido hasta 5 maridos.
Y estaba viviendo así su vida. Se encuentra con el Señor en un pozo. Y ahí entra en una conversación con ella. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? La respuesta del Señor dijo, bueno, si realmente bebes del agua que yo te puedo dar, vas a estar saciada. No vas a tener sed nunca más. Y la mujer en el versículo 19 le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí es interesante la exposición del Señor. ¿Por qué? Porque pareciese a simple lectura de que el Señor está buscando a personas que estén adorando y por eso los va a reclutar. Y no es así. El Señor, al llamar a sus escogidos, al llamar a los salvados por medio de la predicación del Evangelio, los convierte en adoradores. Porque de otra forma estaríamos con la disyuntiva que él mismo explicó entre los judíos y los samaritanos. Nosotros adoramos lo que sabemos, pero igual los judíos lo adoran mal. Porque en el fondo, en su teología, en ciertos aspectos bíblicos estaban bien, pero su disposición de corazón estaba mal. Y eso para el Señor es una adoración reprobada. Los samaritanos tenían una muy buena intención, pero hicieron un templo que Dios no había autorizado a hacer. Y estaban haciendo incienso y hacían un montón de cosas como para poder adorar. Su intención querían exaltar a Dios, pero estaban adorando mal, en forma y fondo. Entonces el Señor está diciendo, bueno, hay verdaderos adoradores. Y esos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. O sea, van a adorar con fondo y forma. El fondo es con el conocimiento bíblico revelado, a quién se adora y cómo se adora. Pero también la idea es de que en el Espíritu, por el Espíritu de Dios, nuestro espíritu es empujado a adorar al Señor. O sea, nuestro espíritu no se empuja, o sea, el Espíritu de Dios es movido por el Espíritu de Dios para adorar. Ahora, teniendo eso claro, podemos ir con mayor profundidad, es decir, ¿cuáles son los conceptos importantes para decir qué es la adoración? ¿Cuáles son los puntos que abarca? Bueno, ahí hay un pequeño resumen. Antes de pasar eso, todo nacido de nuevo es un adorador, cada creyente es un adorador que se rinde a la gloria de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué es adoración? En términos compuestos, es decir, por amor disfrutar a Dios y rendirle honor, al reconocer la grandeza de la gloria de Dios, proclamar su ser y obedecer su palabra. Es todo. Si quieres adorar a Dios, tienes que dedicar tu vida completa a Él. No es solamente los domingos o cuando tenemos culto o cuando levantamos una oración, sino todos los días cuando nos levantamos y despertamos, estamos comenzando una adoración diaria. El punto es cómo estamos adorando. Y las palabras que se encuentran en el Nuevo Testamento para entender eso son varias, son 4. Proskuneo, que significa besar o besar la mano, que es inclinarse delante de Dios. Eso aparece en Juan 4:24, donde lo que acabamos de leer. También está la tregua, que es servir o servicio en homenaje a. Y estas palabras se encuentran en Romanos 14:18 y también en Filipenses 3:3. También hay una tercera palabra que es sebonai, que es reverenciar, con fuerte sentimiento de temor. Y eso se encuentra en Mateo 15:9. Y está eusebeo, actuar piadosamente hacia alguien. Entonces, si se dan cuenta,
todas estas palabras que se traducen como adoración están apuntando. Hay que reconocer la grandeza de Dios y adorarle, postrar nuestra vida hacia Él, servir constantemente al Señor, es reverenciarle en cada momento de la vida, teniendo en consideración que es digno de temer, y también es actuar piadosamente en respuesta hacia quien se está adorando y también hacia las personas. Actuar piadosamente en respuesta de quién te está demandando la adoración, y también eso se manifiesta en cómo tú tratas a los demás. Entonces, ver la gloria de Dios, contemplar a Jesucristo, contemplar al Señor, la respuesta lógica debería ser esto. Y el culto público es una leve parte de lo que nosotros hacemos como adoración. Una leve parte. Porque la adoración no se está centrada en una parte del día o en una parte del culto, sino es todo el día. Y no importa si estás en culto o no. O podríamos decir que todo tu día, todos los días de tu vida es un culto en adoración a Dios. Si lo queremos entender así también. Bien. Ahora, para ya ir concluyendo, nuevamente rescatar la pregunta. La pregunta, ¿para qué nos sirve conocer la doctrina de Dios? Dice, amar a Dios, conocer su gloria mejor, ser impulsados a adorarle, que es vivir para su gloria, e invitar a otros que le adoren por proclamar el Evangelio. O sea, si estamos tan impactados de alguien tan divino, tan glorioso, tan poderoso, tan majestuoso, tan santo, tan grande, no nos vamos a quedar callados. No sé si le ha pasado alguna vez que usted es tan asombrado de un artista y busca, o sea, al menos que otras personas también encuentren esa admiración. Y de repente lo comenta porque considera, no importando si la persona está interesada en ese artista, pero lo comenta porque quiere darlo a conocer. Porque decir, mira, te voy a mostrar una canción, te voy a mostrar un dibujo, te voy a mostrar lo que sea que haya hecho ese artista para decir, bueno, es digno de admirar o no. Es bueno. Bueno, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Ahora, si lo está haciendo es para reforzar eso, para que no entre en duda. Pero siempre es importante reconocer que estamos en un proceso de santificación para poder amar mejor a Dios, para conocer mejor su gloria, para ser impulsados a adorar de mejor manera a Dios por medio de la obediencia a su palabra. Y estamos constantemente en ese quehacer diario de proclamar el Evangelio. Quizás lo proclamas particularmente, pero tenemos como meta también nosotros como iglesia llegar a proclamarlo juntos, en actividades donde podamos salir a entregar el mensaje del Evangelio. Entonces, bien, no sé si alguno tiene alguna pregunta sobre esto. ¿Algún comentario? ¿No? Entonces vamos a estar cerrando con un pasaje que es Filipenses 3. Que dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La lucha acá era también contra aquellos legalistas que decían que la salvación se ganaba por medio de sus obras. Pero también tenía que reforzar eso una vez, 2 veces, 3 veces,
Y el apóstol dice, no me es molesto escribir lo mismo siempre. Si se lo voy a explicar, cuando tengan dudas, se lo voy a explicar las veces que pueda. Pero le dice, guárdense de los perros. Es una palabra fuerte. Y Pablo se considera como el emblema del amor. Escribió 1 Corintios 13. Entonces, guárdense de los perros, los mutiladores del cuerpo. Se refería a esos falsos maestros que estaban diluyendo el evangelio. Y perros era una descalificación como ellos trataban a los gentiles, como aquellos judaizantes trataban a los gentiles. Así nos trataban a nosotros, como no dignos de la gracia de Dios. No, no somos dignos de la gracia de Dios, pero por eso gracia, el Señor la derramó por su amor. Y dice, aquellos que son llamados por el evangelio son la circuncisión. O sea, son esa muestra de que el pacto está consumado. Los que en espíritu servimos a Dios, ese espíritu servimos, es en espíritu adoramos a Dios, que es la palabra, la tregua. Entonces, servicio no es lo que hacemos acá, es todo lo que hacemos en nuestra casa, en nuestra vida privada y pública para Dios. Y eso está regulado por la obediencia a su palabra. Así que no estoy diciendo que el servicio aquí no corre, también es parte de, pero no es todo lo que hacemos para Dios. El servicio parte de cuando despertamos. Si quieres considerarte un servidor de Dios, remóntate al día que fuiste salvado. Ahí te convertiste y el Señor te convirtió en un servidor, un adorador a Dios. Así que eso, queridos hermanos, vamos a estar terminando en oración. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, venimos a ti agradecidos por tu amor, por tu misericordia, porque entendemos, Señor, que tu gloria se revela por medio de ti mismo, Señor. No podemos nosotros encontrarla por nuestras propias fuerzas, sino que es por la faz de Jesucristo. Jesucristo nos guía a contemplar el gran Dios que eres, un Dios en tres personas, un Dios que tiene atributos inmutables, que no cambian, no varían, que eres el mismo ayer, eres el mismo hoy, serás el mismo mañana y siempre. Damos gracias, Señor, porque tus nombres nos recuerdan quién eres tú, nos anclan en una comunión personal y una relación personal con el Dios vivo. Y damos gracias, Señor, porque es por medio del Evangelio que somos llamados a esto. No teníamos capacidad de ser adoradores de tu nombre, pero te adoramos, Señor, solo por los méritos de Cristo, porque por Cristo fue consumado el nuevo pacto y podemos hoy día, limpios delante de ti, adorarte, no solamente acá, sino toda la vida. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Ayúdanos a inclinarnos delante de ti. Ayúdanos a tener un temor reverente que reconoce tu grandeza, tu majestad, que estamos delante del gran yo soy, pero también estamos delante de aquel Padre amoroso, delante de aquel Señor misericordioso que se encarnó y vivió una vida santa y murió por nosotros, y aquel también Espíritu Santo divino que infunde vida y nos trae este nuevo corazón y esta nueva vida. Oramos, Señor, para que seamos fortalecidos en eso y podamos contemplarte cada día mejor cuán glorioso tú eres y vivir así para tu gloria. Bendice también nuestras vidas, nuestros corazones, y damos gracias por los alimentos que se van a servir en este break. Oramos en el glorioso nombre de Jesús. Amén.